Ok, bueno, se nos estaba acabando el tiempo en el video anterior, pero vamos a continuar con el punto en el que nos quedamos, que es que, bueno, estábamos platicando en que el potencial que adoptaría el electrodo indicador en esta disolución sería al equilibrio un potencial similar al de la disolución, y en tales condiciones entonces el valor del potencial de la disolución estaría dado por la ecuación de Nernst. Entonces la ecuación de Nernst nos dice que pues lo siguiente. eh, la ecuación de Nernst nos dice que el valor del potencial de la disolución sería igual a un parámetro que estaría asociado a las especies redox presentes en la disolución, y en este caso ese parámetro sería el valor de potencial estándar para el par redox, y eso sumado al término RT en, entre NF multiplicado por el logaritmo natural del cociente de concentraciones de oxidante sobre reductor, donde cada una de estas concentraciones va elevada al coeficiente estequiométrico correspondiente de estas especies en la semireacción balanceada. Ok, bueno, ahora si nosotros consideramos esta ecuación, podemos ver que eh, si, si la temperatura es 25 grados Celsius, o lo que es lo mismo 298.15 Kelvin, y además si cambiamos el término de logaritmo natural por el logaritmo base 10, el cual por lo general simbolizamos simplemente como log, entonces llegamos a la siguiente expresión. Esta expresión es ¿cuál? Pues la siguiente: el potencial es igual entonces al potencial estándar, al valor de potencial estándar, más, y ahora en vez del término RT entre NF, si tomamos en cuenta los valores de R de 8.314 Joule sobre mol por Kelvin, el valor de temperatura de 298.15 y el valor de la constante de Faraday de 96.480, entonces llegamos a que todo ese cociente se convierte en 0.06 dividido entre n, y ya pasando al logaritmo base 10, entonces 0.06 entre n por el logaritmo del cociente de concentraciones de oxidante sobre reductor, donde cada una de estas concentraciones va elevado al coeficiente estequiométrico de esa especie en la semireacción balanceada. Ok, entonces esta es la ecuación de Nernst, y la misma nos va a llevar a las siguientes conclusiones que son también interesantes. Por ejemplo, si, si resulta que eh, la concentración de Ox elevado a la A es similar o igual a la concentración de red elevado a la B, entonces vamos a tener ¿qué cosa? Pues simplemente que si estas concentraciones son similares, este cociente se hace 1, el logaritmo de 1 es igual a 0, 0.06 entre n por 0 se hace también 0, y por lo tanto el valor de potencial de la disolución sería similar al potencial estándar del par redox. O sea, que si se cumple esto, entonces el potencial será igual al valor del potencial estándar. Por otra parte, tendremos que si la concentración de Ox elevado a la A es mayor a la concentración de red elevado a la B, entonces ¿qué va a ocurrir en estas condiciones? Bueno, pues en ese caso tendríamos que el numerador sería mayor al denominador en este cociente, por lo tanto el valor del cociente sería mayor a 1, el logaritmo de algo mayor a 1 es positivo, entonces tendríamos finalmente que el valor de potencial de la disolución sería E0 más algo, es decir, eh, el valor del potencial que se mediría sería simplemente mayor al valor de E0. Ahora bien, si nos encontramos en condiciones tales que la concentración de oxala
es menor a la de red elevado a la b. Entonces, ¿qué pasaría en esas condiciones? Bueno, pues tendríamos que el valor de este cociente sería menor a 1, porque el valor del denominador es mayor que el del numerador. Entonces este cociente sería menor a 1, el logaritmo de algo menor a 1 es negativo, y por lo tanto el valor del potencial sería igual a E0 menos algo. Y entonces, esto se resumiría en ¿qué? Pues simplemente el que el valor del potencial sería menor al del potencial estándar. Ok, bueno, estos resultados nos permitirían pues llegar a las siguientes conclusiones. Por ejemplo, si en una escala de potencial, ¿no?, el potencial medido en volts, y tomando como referencia al electrón normal de hidrógeno, eso quiere decir que la posición en cero de esta escala va a estar asociada al par protón-hidrógeno. Bueno, en esas condiciones recordemos que pues por convención colocamos a los diferentes pares redox sobre la escala en una posición que corresponde a su potencial estándar, y luego además por encima de la escala representamos al oxidante y por debajo al reductor. Luego además, si tenemos en cuenta las conclusiones que obtuvimos a partir de la expresión de la ecuación de Nernst, entonces tendríamos lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros consideramos que aquí los coeficientes estequiométricos del oxidante y reductor en la semireacción balanceada son iguales, entonces podríamos decir lo siguiente. Cuando las concentraciones cuando el potencial de la disolución sea igual al potencial estándar, entonces ¿qué tendremos? Pues que la concentración de oxidante y de reductor serán iguales. Aquí estamos haciendo que estos valores estos exponentes sean iguales, y por lo tanto estas concentraciones también lo serían si hacemos el cociente. Entonces si el potencial de la disolución es igual al potencial estándar, tendremos las mismas concentraciones de oxidante y reductor. Por otra parte, si el potencial de la disolución fuera mayor al potencial estándar, eso sería equivalente a ¿qué cosa? A que la concentración de oxidante sería mayor a la de reductor. O sea, dicho de otra forma, si el potencial de la disolución es mayor al estándar, es decir, si estamos en esta zona de E0' a valores mayores de potencial, entonces en esas condiciones tendremos más oxidante que reductor, o lo que es lo mismo, predominará el oxidante. En el caso contrario, es decir, cuando el potencial sea menor al potencial estándar, pues tendremos simplemente que la concentración de reductor será mayor a la de oxidante, o lo que es lo mismo, a potenciales menores al valor de potencial estándar predominará el reductor sobre el oxidante. Ok, entonces veamos ahora. Bueno, pues esta escala de potencial nos va a resultar útil para diferentes cuestiones que vamos a realizar más adelante. Pero bueno, en este momento solo es para fines de recordarlo, y pasemos ahora sí, ya que terminamos con el repaso de Química Analítica 1, a ver cuál es el efecto del pH o el efecto de los equilibrios ácido-base sobre las reacciones redox. Entonces muy rápidamente vamos a ver aquí lo siguiente. Vamos a platicar muy brevemente, para darle continuación a esta parte en el siguiente video, de tres efectos. Entonces estos tres efectos que se van a manifestar de las reacciones ácido-base sobre los equilibrios redox van a ser el efecto directo, el efecto indirecto y una mezcla de estos dos. Entonces el efecto directo rápidamente se refiere, por ejemplo, a una semireacción redox típica, ¿no? El oxidante se convierte en el reductor. Recordemos que los coeficientes estequiométricos pueden o no ser iguales
a 1. Y luego además aquí consideremos que, por ejemplo, hay protones en la semireacción balanceada, un número determinado que aquí simbolizamos como m, y que pues también algunos de esos protones se liberan como agua, ¿no? O pasan a formar moléculas de agua como producto de la semireacción. Bueno, entonces las semireacciones de este tipo que tienen o presentan, mejor dicho, protones en la semireacción balanceada, el parámetro de espontaneidad asociado a ellas vamos a denominarlo potencial condicional, y este parámetro vamos a poderlo calcular de la siguiente manera. Vamos a poderlo calcular como la suma del potencial estándar, más bien este potencial estándar menos 0.06, que multiplica al cociente de el número de protones en la semireacción balanceada dividido entre el número de electrones, y esto que multiplica a el valor de pH. Bueno, entonces en los siguientes videos vamos a hacer a desarrollar ejemplos concretos para este caso. Luego veamos también que podríamos tener una semireacción similar, ¿no? Como esta que estamos escribiendo, que sería oxidante se transforma en reductor. Recordemos del mismo modo que los coeficientes estequiométricos pueden ser diferentes de 1, y tomemos ahora en consideración que podrían presentarse reacciones ácido-base asociadas al oxidante y al reductor. Por ejemplo, si el oxidante y el reductor son iones de metales de transición, entonces podrían en principio formar complejos con el ion OH, complejos de este tipo, para los cuales no estamos aquí escribiendo la carga, simplemente por ahorrarnos un poco de tiempo en la escritura. Y aquí, bueno, podríamos considerar que se podrían formar un determinado número de estos complejos, ¿no? Que podría ser similar o diferente. Pero bueno, en cualquier caso, si nosotros aplicamos la estrategia que hemos venido utilizando hasta ahora de Schwarzenbach, podríamos resumir esta semireacción de la siguiente manera, como una semireacción condicional, y la cual tendría un parámetro de espontaneidad asociado que sería igual al potencial condicional, pero que ahora para este caso se calcularía como el valor de potencial estándar, que sería el que está asociado a la semireacción simple, es decir, en ausencia de estos equilibrios simultáneos. Entonces sería este valor de potencial estándar más 0.06 dividido entre el número de electrones intercambiados en la semireacción por el logaritmo del cociente de reacción parásita de productos, es decir, del reductor, sobre coeficiente de reacción parásita del reactivo, es decir, del oxidante, y cada uno de estos términos elevado al coeficiente estequiométrico correspondiente. Ok, entonces estos coeficientes ya hemos visto en los temas anteriores cómo se podrían calcular, o mejor dicho, cuáles son las expresiones que les corresponden. Y finalmente vamos a tener una mezcla de estos dos efectos. Entonces pensemos que tenemos aquí igual el oxidante, que más un determinado número de electrones se transforma en el reductor, y luego pues asociada la estequiometría igual puede ser diferente de la 1 a 1. Pensemos además que podría haber un determinado número de protones involucrados, pero que por ejemplo esos protones den lugar a una especie, pasen a formar parte de la estructura del reductor, y entonces a eso lo denominaríamos aquí el número de protones asociados al reductor puede ser a uno determinado, y tendríamos algo así, ¿no? Podrían o no liberarse moléculas de agua, pero bueno, de cualquier modo podríamos tener esto,
y en el siguiente video continuaremos con la explicación de este fenómeno.